Voy a dejarte sin trabajo. La inteligencia artificial ya se considera la cuarta revolución industrial que vive la humanidad y en esta serie de videos llamadas Te voy a dejar sin trabajo, vamos a desglosar punto por punto cómo podemos automatizar diferentes departamentos o sectores de una empresa o negocio, empezando por este video con la atención al público, mostrándote con detalle cómo lo hice, cómo lo puedes hacer y cómo lo puedes hacer con diferentes herramientas. Vamos a usar en 8N, vamos a hacer un ejemplo también con Python en código para que puedas visualizarlo y sin más, voy a explicarte qué capacidades tiene esta gente en particular. Lo primero, la habilidad primordial de esta gente es que tiene acceso a una base de productos ilimitada. Podría tener perfectamente más de 1000, 2000 productos y podría acceder a todos ellos de manera precisa, acorde a las necesidades que tuviese un cliente en particular. Tiene la capacidad de almacenar toda la conversión en bases de datos, de modo tal que puedes sacar insights y puedes saber realmente con qué precisión o qué tan contentos están los usuarios con la atención al público que han recibido, puede acceder a una base de conocimientos de la empresa para determinar cosas y responder preguntas como horarios de atención al cliente, qué políticas de evoluciones tienen, cuáles son sus tarifas de costos para X cosa, si el IVA está incluido en los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen la capacidad de mandar cotizaciones y registrar órdenes que pidan los usuarios. De modo tal que si un usuario quiere con mucho interés un producto, este se le va a enviar por el correo electrónico con el monto total que representaría el envío a su propia zona, qué detalles quiere, si quiere servicio postventa, etcétera. Sería una cotización con todos los detalles de la orden detallados. Y también se registra la orden en una base de datos, dando también el correo del usuario y todos los detalles de la orden. Sin más, vamos a empezar a ver cómo funciona este agente y vamos a tener una conversación dinámica para que vean cómo se ve reflejado todo lo que acabo de decir en un chat en vivo y luego voy a empezar a explicar parte por parte cómo puedes replicar este agente y cómo funciona o simplemente si quieres saber cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial y cómo puedes entrenarlos, entre comillas, vamos a ver cómo funciona todo eso a nivel técnico. Entonces, empezamos a conversar. Hola, buenas tardes. Esta gente está inspirado básicamente en atención al público por una tienda online, en línea. Básicamente es una joyería en línea. Los datos ficticios con los que he entrenado esta gente, así que va a comportarse como tal. Vamos a poner un ejemplo realista. Mi esposa cumpleaños en unos días y me gustaría regalarle una joya. ¿Qué me recomendarías? Un ejemplo sencillo, práctico, y vamos a ver cómo respondo ante eso. En este lado, por cierto, van a estar viendo todas las ejecuciones que tiene la gente. Ahorita les explico qué es esto de Postgres. El chat model, esto es digamos que la inteligencia artificial como tal, pero ya voy a explicar todo esto. Ok, para recomendarte una joya adecuada para el cumpleaños de tu esposa, podrías decirme qué tipo de joya prefieres, por ejemplo, anillos, collares, pulseras, pendientes. Además, si tienes idea del estilo o material que le gusta, esto podría ayudarme a asesorarte mejor. Creo que estoy interesado en collares, por decir algo. Interesado en collares. Aquí empieza a usar su herramienta, la cual dije en el inicio del video, que es acceder a una base de productos que ahorita solamente tiene 3 productos, pero podría ser ilimitada debido a una técnica de procesamiento de datos que les voy a mostrar cómo funciona. Técnica que, por cierto, se extrayó desde cómo funciona. Es un método que se usa en ciencia de datos. Aquí vemos cómo retorna toda la información del producto de manera detallada. Te recomendamos el collar de oro imperial y aquí tiene los siguientes detalles. Está en la descripción del producto, sus características, material, diseño, los adornos, el cierre, la longitud, el precio, una imagen del producto y la URL por si quieres terminar de sellar la transacción en línea. Vamos a ver cómo funciona todo esto de la URL, transacción en línea y qué es lo que hice para que esto funcionara. ¿Te gustaría saber más sobre esto collar o tienes alguna otra consulta? No. Muchas gracias. Quiero proceder con la compra. Entonces, para proceder con la compra, ahora me va a pedir unos datos que están relacionados a los datos que son indispensables para la cotización, que aquí están, y con estos datos va a lograr sacar la cotización. Incluso vamos a ver más a detalle ciertas cosas. Perfecto, para poder proceder con la compra necesitaré algunos detalles para realizar la cotización. Perfecto. El correo electrónico.
Vamos a poner uno real para que vean cómo llega el correo con todos los datos. Ahora ves 300@gmail.com. El envío será a Caracas, Venezuela. Pagaré en dólares y me interesa la certificación del producto. No voy a responder estas dos, así van a ver que también puedes gestionar casos en los que el usuario no quiere algo en específico. Entonces, proseguimos a ver cómo responde. Gracias por la información. Para completar los detalles de tu orden, por favor, indícame lo siguiente. Método de pago. Desea una garantía extendida y si desea un mantenimiento preventivo anual. Pagaré con tarjeta de crédito, Visa, por ejemplo, y no quiero las otras dos cosas. Ahí, ya con estos datos, podría proceder con la cotización o no. Depende si necesita más datos para poder hacer todo el proceso. Aquí vemos cómo va usando la herramienta de las cotizaciones. Quiero aclarar, la herramienta de las cotizaciones tiene la capacidad de acceder directamente al Gmail y a la base de datos que dije. Por lo tanto, a la hora de cotizar, es normal que las respuestas puedan tardar un poco más de lo normal. Igual, todos los modelos que estamos usando aquí son de prueba, así que no son ni los modelos más potentes del mercado ni los más óptimos. En caso de hacer esto en producción, se usarían modelos más fiables y más potentes. Entonces, ahora cuando termine de hacer toda la cotización, vamos a ver qué es lo que retorna y vamos a ver tanto en mi Gmail como en la base de datos que he mencionado, cómo se insertan estos datos. Entonces, podríamos incluso aquí entrar en las cotizaciones, que es lo que está pasando, y las ejecuciones, que tenemos una en proceso ahorita mismo, que de hecho se acaba de culminar. Ok, la cotización realizada para el cuidador es la siguiente. Monto total, $268, enviado la cotización al correo tal y se registró en nuestra base de datos. ¿Será cierto? Bueno, aquí vemos que llegó un correo y monto total $268. Y si vemos la base de datos en las que he mencionado, pues como pueden ver, 268, el correo del usuario, el producto, el método de pago, todos los detalles que puse, quiero la certificación, no quiero la garantía extendida y el mantenimiento preventivo. Ahora que ya sabemos cómo funciona esta gente, vamos a desglosar parte por parte y a lujo de detalle cómo funciona todo esto a nivel técnico y vamos a ver un ejemplo con código también. Seguimos. Bueno, ya vimos cómo funciona la gente, ya vimos que puede hacer todo lo que mencioné. Ahora vamos a ver a lujo de detalle cómo funciona todo esto, empezando por todos los componentes que sustituyen a esta primera parte oficial, que es esta de aquí. Entonces vamos a achicar esto aquí un momento. Y aquí lo que podemos ver es todo este campo de aquí. ¿Qué son estos? Este software se llama N8N. Es una herramienta de código completamente abierto, así que es gratuito, que está basado este, el propósito general es lograr automatizar cosas y hace poco implementaron todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial basados en LangChain, que es la librería más grande que hay actualmente para desarrollar agentes con inteligencia artificial que funciona con Python. Y estos mismos agentes, la manera más óptima de hacerlos es con la estructura matemática de los grafos. Un grafo básicamente constituye nodos, que cada nodo digamos que son cada puntico de estos, y aristas, que son cada una de las conexiones que nosotros podemos ver aquí perfectamente. Entonces, claro, funciona con triggers, que es un disparador, en inglés es lo que significa, y en base a diferentes triggers puedes ejecutar diferentes acciones y tú mismo puedes configurarlo a un nivel muy modular. Prácticamente yo creo que puedes hacer cualquier agente con esto. Es una herramienta que cabe destacar, es de código bajo, o sea, tienes que programar poco, pero tienes que saber de programación o por lo menos entender cómo funcionan las estructuras de datos dentro del programa para poder hacerlo de manera correcta. Por ejemplo, vamos a empezar paso por paso. Aquí tenemos el trigger del chat. Esto de hacerlo público es por si quieres ponerlo en un sitio web, por ejemplo, o si quieres usar una producción, si quieres hacerle una interfaz al chat, si es una aplicación empresarial, por ejemplo, que a lo largo
estos videos vamos a ir haciendo la interfaz a esto para hacerlo todo lo más profesional posible. Y aquí ves, la idea de la sesión, la acción que se está ejecutando, que es mandar un mensaje, y el input como tal del mensaje. Un input es una información que llega a un nodo y un output es una información que escupe ese nodo. Entonces, aquí vemos que pone esto, pagaré con tarjeta Visa, no quiero las otras dos cosas, por decir algo. Y aquí se procesa toda la lógica. El primer nodo, agente de inteligencia artificial. Tiene varias opciones. Esto está basado también en LangChain y tiene Tools Agent, que puede gestionar herramientas. Tiene un agente conversacional, que es precisamente para eso, está especializado en la conversación. OpenAI Functions Agent, que es para hacer funciones nativas de OpenAI, que es la empresa de modelos que ya vamos a ver. Un agente que planea y ejecuta, está especializado precisamente en eso. Aquí, bueno, aquí tienen las descripciones. El React es un poco más complejo. Eso fue algo que sacaron en Landgraph hace muy poco, que es básicamente un agente que tiene la capacidad de pensar, simulando los modelos más recientes que han salido de O1, por ejemplo, que consumen una barbaridad de recursos computacionales. Esto es una manera de replicarlo, pero a nivel nativo de software interno. Y SQL Agent, que es para poder consultar o agregar información a una base de datos SQL. Sirve mucho para empresas que almacenan información en SQL, que ya vamos a ver todo eso. Lo primero que requerimos es un chat model, que aquí, estos tres campos de aquí son los que requieren la gente siempre. El chat model básicamente es el modelo de inteligencia artificial que vamos a utilizar. OpenAI, por lo menos, tú cuando chateas con ChatGPT, con la aplicación nativa, estás habitualmente usando GPT-4 o 3.5 Turbo, por decir un ejemplo. Aquí nosotros escogemos uno, en nuestro caso escogimos GPT-4 o Mini porque consume menos recursos y es lo suficientemente potente. En producción, ya probablemente si quieres poner esta aplicación en despliegue y que funcione de manera muy precisa, lo más probable es que tengas que usar un modelo un poco más grande, que tenga más ventana de contexto y que sea más inteligente. Ya vamos a hablar de qué es la ventana de contexto y todo lo asociado. ¿Qué opciones tenemos aquí en el agente? Puedes ponerle un tipo de output específico al final, que esto sirve para cosas muy concretas cuando quieres que el agente, por ejemplo, retorne la información en distintos segmentos o quieres pasársela a otra cadena y quieres segmentar la información, ahí es cuando puedes dividir la respuesta. Si activamos esto, como puedes ver, aquí sale tu output parser, que el output parser es estructurar la información que va a salida. Tenemos el system message, que es, digamos, el prompt template, por decirlo de alguna manera. Es como un mensaje que le llega antes de que te llega tu mensaje, que le llegue el mensaje que tú le das, por decir algo. Esto es muy importante porque en base a esto el agente va a hacer todo. Aquí es donde tú haces la mayoría de la magia realmente, que consulte tal herramienta, que haga tal cosa. El prompt que vayas a hacer es la base de todo. Tenemos más opciones. Máximo intento de iteraciones, por si el nodo llega a fallar, por ejemplo, tienes la posibilidad de hacer que se repita cierta cantidad de veces antes de que digas, ok, esto no funcionó, no me sirve. Retornar mediante los espacios es para que responda entre cada espacio y digamos que vaya escribiendo, por decirlo de alguna manera. Y pasar imágenes de manera binaria automáticamente, que eso es una cosa que no tiene nada que ver con esto. Luego tenemos la memoria, que esto es muy importante. ¿La memoria qué es? Básicamente la memoria lo que hace es retener la información de todo lo que se ha mandado al chat de manera permanente. O sea, toda esta conversación está registrada. Yo lo estoy guardando en una base Postgres y con Supabase, pero si tú tienes una base Postgres aparte, puedes hacerlo. Uso Supabase, ¿por qué? Porque tiene soporte para vectores de manera integrada. Ya vamos a ver lo que es eso y facilita mucho la configuración del backend general, no solamente para aplicaciones de inteligencia artificial, sino para muchas aplicaciones empresariales. Yo recomendaría usar un SAS como Supabase, que aquí lo vamos a ver, que ya te voy a enseñar cómo conectarlo para que tenga la memoria. Cuando tú termines de hacer y abras toda la configuración, vas a ver algo como esto, vas a tener proyectos, aquí lo tengo, como puede ver, aquí están. Y tenemos, si no sabes de base de datos SQL, es como un super Excel, por decirlo así, mucho más óptimo y capacitado para soportar grandes, muy grandes volúmenes de datos. ¿Ok? Aquí tenemos tres tablas, que en este caso son los documentos, y aquí sí tenemos, aquí puede ver en hecho en Chat History, todos los mensajes que se han enviado hasta el día de hoy en este modelo, aquí están. Esto porque es importante, porque en base a todos estos resultados,
podemos sacar insights, podemos ver el público qué tan satisfecho ha estado con este agente, la atención al público, de qué calidad ha sido, y más importante, si queremos sacar datos muy específicos, cuántas compras se han sellado con esta gente, cuál es la tasa de rebote que presenta, si atiende bien a los usuarios. Podemos sacar el tiempo de conversación que hay de media con los usuarios también, sacando la información de las horas, por ejemplo. Aquí, que este es el último mensaje, tenemos los metadatos, que aquí está, y aquí tenemos todo. La cotización es tal, el ID del mensaje es tal, y este es el ID como tal del mensaje. Y esto, por ejemplo, es el mensaje que envió la inteligencia artificial, pero el par es el que ha mandado el humano. Por ejemplo, este fue el que yo mandé ahorita. Aquí pueden ver. El último que yo mandé fue pagaré con Visa y aquí lo tenemos. Sencillo. Si quieres añadir los datos que te dije, podemos modificar la metadata, pero eso es muy avanzado y eso es para siguientes ocasiones. ¿Cómo podemos conectar esto? Bueno, sencillo. Tienes dos maneras para configurar las credenciales. Tienes que darle aquí a este botón de conecte, que es donde estoy marcando el cursor. Y muy importante que vayas a este segmento de aquí de Transaction Pooler, que es el que estoy marcando aquí abajo. Ese es el que tienes que ver. Le das aquí a ver más parámetros. Yo no lo voy a hacer porque estarías poniendo toda la base de datos, obviamente. Y recolocando esos datos donde te piden las credenciales, ya está listo. Ah, que de dónde me piden las credenciales. Bueno, pones aquí Postgres. Vamos a dar cualquier operación. Y aquí, esto es lo que tienes que poner específicamente. Aquí tienes todo. Tienes literalmente todo lo que tienes que poner. Y así conectarías básicamente tu base de datos para que pueda tener la memoria. La tabla de chat history se crea de manera automática, tú no tienes que configurar nada de eso. Lo que sí tienes que configurar son otras cosas que ya vamos a ver. Entonces, y están las herramientas, que las herramientas son cosas a las que puede acceder la gente para ejecutar acciones. Por ejemplo, puedes hacer muchos tipos de herramientas. Estas herramientas aquí son específicamente llamadas a otros flujos de trabajo que ya los vamos a ver, pero por ejemplo, podrías aquí tener tranquilamente este, una herramienta de Gmail, de Google Calendar para agendar citas, por ejemplo, de Google Docs para recuperar información de algún documento. Y aquí tienes muchas integraciones. Cuando digo muchas, son muchas. Aquí no salen todas, pero la que yo estoy usando aquí, porque la gente es bastante complejo, es llamar a otro flujo de un 8N y aquí básicamente los segmentas, ¿no? Aquí tienes que poner todo esto. Tienes que poner el nombre de la herramienta, la descripción de la herramienta, que aquí está. Usa esta herramienta para recuperar los productos que tienen disponibles real time, que así se llama la tienda, y todos los datos de los mismos. Siempre debes solicitarlos de los detalles del producto una vez adquiridos, principalmente el precio. Vamos a buscar, pongan database, simplemente pongan database. Y aquí está el workflow que vamos a pedir. En este caso, mi workflow de los productos es productos, así que ya con esto hay una conexión directa entre la gente y otro flujo de trabajo, que ya vamos a verlo, por cierto. Así que pasamos a la parte más importante que yo creo del video, que es cómo procesar los datos. Esto es muy importante. Y aquí creo que vamos a este esquema rápido un momento. Y es que aquí tenemos todo el proceso que se tiene que dar para convertirlo. Entonces, ¿yo cómo hago el tema de los productos? Esto es un ejemplo, se puede hacer de muchas maneras. Si tú lo tienes en una base de datos, puedes hacerlo. Si lo tienes en un Google Sheets, puedes hacerlo. Yo recomiendo siempre que sea en una base de datos SQL por un tema de escalabilidad. O en todo caso, si tienes un e-commerce y lo gestionas con WordPress, WooCommerce está genial, como es el caso. Yo lo tengo así configurado porque esto es una demo que hice para un cliente, pero tranquilamente podría ser una base de datos SQL y ya voy a mostrar cómo. Entonces, aquí es donde las personas que saben algo de programación van a estar más tranquilas. Si no, te explico, no hay problema. Aquí configuramos WooCommerce, que tiene una API en la cual podemos gestionar todas las operaciones que hay aquí. Yo quiero obtener muchos productos. Aquí está específicamente el tipo de cosas que quieres extraer. Puedes extraer una orden, un proveedor o una llamada customizada a la API, que eso tienes que hacerlo ya con un nodo HTTP request, que eso es bastante avanzado, así que lo veremos en otra oportunidad. Y aquí simplemente, aquí tenemos que buscar un producto con la operación obtener varios y quiero retornar todos los productos que hayan. No me interesan. La cantidad que sea, pueden ser 2000, 3000, quiero todos. Ejecutamos el nodo. Por cierto, las credenciales, todo esto es básicamente lo mismo, ¿ok? Si quieres crear unas nuevas credenciales, aquí pones simplemente la API que hay y listo. O sea, la propia aplicación te va a dar los datos, así que no te preocupes por eso.
no es para nada complicado. Aquí podemos ver que me devuelve los datos, pero hay un problema. Me está volviendo muchos datos, me está volviendo cosas que incluso puede que no me interesen. Por ejemplo, el slug te puede interesar, pero en este caso no. La creación del producto, cuándo se creó, cuándo se ha modificado, el tipo de producto, el estatus. O sea, hay muchas cosas aquí que de verdad no nos interesan para absolutamente nada. La cantidad de ventas que ha tenido. Para este caso que es de atención al público no nos sirve. Entonces, ¿qué nosotros hacemos aquí para ahorrar recursos y evitar tener datos innecesarios que puedan sobrecargar el modelo o la base de datos? Usamos este nodo que se llama Edit Fields, en el cual podemos configurar qué campos queremos. Por ejemplo, aquí pueden ver, este es el input, el output que marcó WooCommerce es el input de este seteado de variables, en el cual si le das esquema, puedes hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a borrar esto para que tengan una idea mucho más sólida de lo que está pasando. Aquí tenemos las variables. Podemos poner el nombre a una variable, en mi caso va a ser ID. Por cierto, pongan aquí siempre manual mapping en el caso de que lo quieran hacer así. Si es por JSON, pues la cosa cambia bastante. Y sencillo, agarramos aquí el ID del producto, que aquí podemos ver todos los datos del producto, el ID y lo arrastramos. Listo, sencillo. Todo esto funciona con el formato JSON, ¿ok? Aquí tenemos todos los datos con información JSON, pero esto es lo que nos interesa, setear estas variables. Aquí ponemos lo que nos interesa. A mí me interesa el ID del producto, el nombre, la descripción, el precio, la imagen y la URL. Con esos 6 datos tenemos todo lo que le hace falta a un usuario promedio para hacer todo lo que quiere hacer del producto. En caso de que fuese interno para la empresa, para hacer datos específicos, podríamos poner la data de creación, cuántas ventas ha tenido el producto, la cantidad de producto que es disponible en stock a día de hoy, etcétera. Aquí podemos poner la cantidad de stock, de hecho, pero como es una prueba, no es necesario. Entonces hacemos esto. Y ahora tenemos todo esto como una sola tabla, justamente con los datos que necesitamos, ni más ni menos. Los podemos extraer, en este caso los convertimos en un archivo de Excel para que esté todo más estructurado y luego extraemos la información de este Excel. ¿Ok? Ahora de todo esto lo extraímos con el formato de Excel y tenemos estos dos nodos de aquí. Por cierto, se me olvidó explicar. Tenemos dos nodos aquí que son convertir y extraer. Sirven literalmente para lo que dicen. Si quieres convertir algo en algo, podemos, cualquier archivo que esté antes de esto, cualquier cosa que esté antes, puede ser un texto, lo que sea, lo podemos convertir en CSV por si quieres hacer una estructura más sólida, digamos, y más óptima a nivel de recursos. En HTML por si quieres hacerlo para una página web, por ejemplo, y después editas tú mismo las etiquetas. En JSON por si quieres la estructura por nivel de jerarquías. Tienes RTF, text file, tienes XLS para las versiones viejas de Excel y XLSX para las versiones de Excel más modernas y mover a base 64 en caso de que te manden un audio, por decirte algo. Y el extraer es lo mismo, lo puedes extraer de cualquier tipo de archivo. Tenemos esto, que básicamente el aggregate lo que hace es estructurar la información de una manera lineal, ¿ok? Estos son los datos que llegaron de la tabla, por ejemplo, y esto es lo que nos devuelve. Uno, como pueden ver, los enumera por ID. Uno, un producto, dos productos, tres productos en este caso. Siempre se va a hacer así. El uno, o sea, el ID está determinado por la cantidad de variables que hayamos seteado. ¿Por qué no lo mandamos así directo para procesar la información? No lo hacemos de este modo porque si no se estructuraría en la base de datos de manera mucho más amplia, mucho más extensa y no tiene sentido y no presenta ninguna ventaja realmente para lo que vamos a hacer actualmente. Y luego usamos esto que es para concatenar toda la información. Y nos queda este bloque compacto en el que tenemos toda la información de los productos de la tienda. Y ahora viene la parte más importante, que es insertarlo en una base de datos. Pero la base de datos es especial. Usamos una base de datos vectorial. ¿Qué significa una base de datos vectorial? Es una base de datos que no funciona con números, que no funciona con texto, perdón, funciona con vectores, que los vectores son números, que están asociados directamente al valor o al peso que tiene una letra o palabra en particular. Es complicado, es un concepto que se usa en la ciencia de datos, pero básicamente aquí lo que hacemos es, y la magia de todo esto, es que claro, una persona no puede leer 2000 productos y una inteligencia artificial tampoco puede hacerlo. Ahí es donde cae el error de la mayoría de personas que piensan que se puede hacer. Pero los modelos de inteligencia artificial tienen algo llamado ventana de contexto, que es la cantidad máxima de información
que pueden retener de manera precisa en una conversación lineal o en un input y un output específico. Si yo le paso 3.000 productos a una inteligencia artificial, no va a leer ni la mitad, no va a enterarse de nada de lo que está pasando. Entonces, para solventar este problema, tenemos que hacer que la búsqueda sea semántica, que busque lo que hay que buscar, no toda la información, sino lo que hay que buscar específicamente. Es una forma de afinar la búsqueda y la conexión que hay. Y para eso, lo que hacemos es usar algo que se llama embeddings, que es esto de aquí, que ya vamos a ver. ¿Cómo puedo conseguir esto? ¿Cómo puedo tener una base de datos vectorial? Simple. Ustedes se pueden meter aquí tranquilamente, abran el nodo. Bueno, lo voy a hacer desde cero para que tengan una mejor noción. Ponemos aquí Supabase. En caso de que sea Supabase el que estén usando, hay muchas más bases de datos vectoriales, o si la están configurando desde Python con ChromaDB, por ejemplo, puede ser tranquilamente. Y aquí en Supabase ven que está todo. Lo que nos interesa es la base de datos vectorial, así que tenemos Supabase Vector Store Tool y nos interesa añadir documentos a una base de datos vectorial. Entonces aquí nada de esto existe, ¿no? Vamos a suponer que nada de esto existe. Aquí está este, las credenciales que tienen que poner el host y el service role secret, que ya les muestro dónde está eso. Pero básicamente aquí vamos a insertar documentos y aquí tienen todas las tablas. Las tablas en una base de datos SQL, ¿cómo se crean? Haciendo sentencias SQL. Entonces, aquí lo indispensable, esto se conectó ahí, es ver lo siguiente. Si ustedes quieren saber cómo hacerlo y si este video les deja alguna duda de cómo hacer esto, pueden entrar siempre en todos los nodos, tienen aquí docs. Le dan aquí y les va a mandar una documentación en la que ustedes pueden tener incluso un quick start de cómo hacer todo esto. Aquí les va a explicar cómo funciona toda la Vector Store y llegamos a un sitio que probablemente haya un quick start que por aquí está, Supabase Quick Start. Y aquí entramos y tienen literalmente como iniciar todo desde cero. Copian esta sentencia SQL, la ejecutan desde aquí, SQL Editor, la ejecutan y listo. Ustedes crean las tablas desde aquí. Yo aquí, por ejemplo, tengo crear tabla documentos y aquí es muy importante crear extensión de vector. Esto aquí yo lo comenté, pero en la sentencia original tienen que crearlo de primero a juro para que esto funcione, ¿ok? Entonces aquí tienen todos los datos. Está las dimensiones del vector, la cantidad de tablas que va a tener, la misma, de columnas, perdón, y tiene cómo funciona la lógica de todo esto, ¿no? Embedding, query embedding, por similitud, muy importante. Luego yo también hice mi tabla de productos, que eso es aparte. Y luego de que ustedes ejecuten esto, le dan aquí a Run, les va a dar suces, cero fallas, etcétera. Les va a salir esto. Yo ya lo tengo lleno, pero a ustedes les va a salir completamente vacío. En mi caso yo lo hice primero con productos, así que vamos a empezar desde ahí. Les va a salir esta tabla completamente vacía con los datos que pusieron que puede tener. Si no entiende de base de datos, no pasa absolutamente nada. Si siguen el Quick Start paso a paso, van a tenerlo. Lo que tienen que hacer es simplemente copiar esto, ejecutarlo y hacer el flujo de trabajo que estamos haciendo ahorita. Y ya, o sea, eso es todo. No, no hay más ahí, realmente. Entonces, bueno, aquí hacemos la operación de ejecutar en la base de datos, insertamos los documentos y aquí esto es muy importante. Van a tener dos parámetros para añadir aquí los documentos. El modelo de embeddings y la forma en la que van a procesar los datos. ¿Cómo funciona el modelo de embeddings? Ponte que le pasamos 2.000 productos, por decir algo. Los vectoriza todos. Y ahora cada producto tiene un peso semántico. Y mientras más similitud haya, pues más cerca va a estar de agarrar ese número y extraer la información de ahí y la ejecuta, ¿no? Ya con ese procedimiento se dice, de hecho, algoritmo NN, es bastante similar al algoritmo NN. Con eso ya estás listo y puedes procesar una cantidad de datos ilimitada. Pero ¿cómo lo vas a procesar? ¿Cómo se procesan estos datos realmente? Pues con los procesadores de datos, que básicamente antes de esto volverlo a números, lo picamos en fragmentos chiquiticos, pero muy, muy chiquiticos. Ponte que el texto sea, hola, ¿cómo estás? Picamos HOLA, por poner un ejemplo, no es precisamente así. Y aquí ustedes van a encontrar con tres maneras de picar esto. Estos textos se llaman chunks, ¿ok? Cada chunk es un fragmento del texto que se picó. Van a tener estas tres opciones. Picar por caracteres, picar de manera recursiva y un token splitter, que es separar por tokens. Y les voy a explicar para qué sirve cada uno. El text splitter es si lo quieres hacer de la manera más rápida posible, si lo quieres hacer de forma hiper rápida, si quieres que la aplicación sea una que está basada más en velocidad que en precisión semántica, usamos el text splitter.
El recursive es ideal para mantener contexto, que eso es lo que nos interesa. Por eso en agentes de inteligencia artificial siempre usamos el Recursive Character Text Splitter porque es el mejor, simplemente. Mantiene el contexto y a una velocidad decente y es lo que nos sirve. Y el token, básicamente, divide los chunks por tokens y esto sirve principalmente, se usa para aplicaciones de deep learning o similares, cosas científicas muy avanzadas que ni tú ni yo sabemos evidentemente. Entonces siempre tienes que poner recursive en caso de que sea un agente con una aplicación que tenga como propósito mantener contexto. Y aquí tienes dos parámetros. Chunk size, la cantidad, digamos que, de elementos que va a tener el chunk en su interior, el pedacito que cortamos, que fue lo que dije, y el chunk overlap. Que el chunk overlap es indispensable porque el chunk overlap es la cantidad que va a sostener de contexto del chunk anterior. Entonces aquí mantenemos contexto de cada chunk y logramos conectar cada chunk. En mi caso, yo para este tipo de aplicaciones suelo poner 200, un chunk overlap de 200. Y esto funciona bastante bien, nunca me ha fallado. Y el modelo de embeddings tenemos aquí, usamos los de OpenAI, que tenemos varios modelos y les voy a explicar cuál es la diferencia entre cada uno. Tenemos Text Embedding, tenemos este modelo, el SMAL y el ADA. Los que más se usan son estos dos de aquí. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es las dimensiones que tiene el vector. El número que dije, por el que se reconoce semánticamente y puedes acceder a la información, básicamente las dimensiones es la cantidad de números que hay dentro, por decirlo de alguna manera. Es la cantidad de dimensiones que hay, la cantidad de información que tiene. Mientras más dimensiones hayan, el vector es de más calidad. Y mientras de más calidad es, más acceso a la información tienes. Yo, por ejemplo, estaba haciendo test y estoy usando uno de 3072 dimensiones, pero no es necesario. Yo hice este mismo agente con un modelo de embeddings open source como el de Olama de 1024 dimensiones y funcionó perfecto. No son necesarias 3072 dimensiones, esto lo hice yo por un tema de prueba. Si quieres que la aplicación sea lo más precisa posible, quieres tener la mejor calidad y no te preocupa la cantidad de recursos que vas a gastar, usa eso. Que por cierto no son tantos. Aquí vamos a tener este, en tiempo real la cantidad de dinero que se está gastando. La última ejecución fue eso y con todas las ejecuciones que hemos hecho hemos gastado un centavo. O sea, es súper rentable. Si usted tiene un negocio, piensa cuánto cobraría un empleado por cada cotización. Intente picar su salario por la cantidad de cotizaciones que puede hacer o por la cantidad de cierres de venta que puede hacer. Por eso esto es súper rentable y más aún si es un negocio que es a gran escala, que maneja muchos datos. Y aquí viene el corazón de todo lo relacionado a los productos. Ya explicamos cómo funciona todo el flujo, que por cierto, si vamos a poner en caso de que no me devuelve esto un WooCommerce, en el cual me devuelve todo en un formato JSON, como ahí vimos, sino que tengo una base de datos Postgres o MySQL, por decir algo. Voy a usar Postgres porque Supabase utiliza el motor Postgres, entonces ahí tenemos todo directamente. Vamos a poner que tenemos nuestros productos en una base de datos SQL. Puede ser la que sea, no tiene que ser Supabase, puede ser lo que sea. Podemos poner aquí, seleccionar columnas de una tabla y aquí podemos escoger la que sea. O sea, escogemos lo que sea. Vamos a usar el chat. Vamos a devolver todos los datos para este ejemplo. Y el nodo se me quedó donde aquí se me quedó el nodo. Podemos ejecutarlo. Esto es un ejemplo nada más. Y obviamente devuelve todo. Devuelve toda la información, todo lo que hemos hecho. Aquí está hasta 8 páginas de pura información. Lo devuelve todo. Y si quiero seguir el proceso que acabo de hacer aquí, esta base de datos la ponemos en lugar del nodo de WooCommerce y hacemos el resto de procesos que ya vimos. Aquí configuramos las variables que nos interesan para el usuario y llegamos hasta aquí, lo cargamos y listo. Ahora, luego nosotros haber insertado esto, conseguimos que aquí hay un parámetro que se llama query name, que de hecho si la quitas no está, pero es query name, que aquí puedes poner la función asociada al acceso a los vectores que hiciste. Suena complicado, sí. Pero realmente si nos hablemos aquí a esta sentencia que te dije que si sigues este quick start puedes tener todo esto listo ya. Vemos que aquí se crea la tabla, documentos en este caso, y aquí tenemos una función que se llama match documents. Esa es la query name. Si, por ejemplo, yo en productos puse match products porque fue la función que yo creé aparte para que puedan acceder. Pero básicamente es lo que tienes que poner ahí. Query name, match, lo que sea, siempre.
En tu caso sería match documents, porque si lo estás haciendo de cero, es la función que te da por default. Y ahora, el corazón de todo esto y cómo funcionan realmente los agentes de inteligencia artificial para conectarse con otras cosas, lo indispensable es el formato y la calidad de la información que llega. Por ejemplo, también es muy importante seleccionar el nodo correcto. Aquí yo pongo el nodo de agente de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esto es un agente que quiero que gestione muchas herramientas. Pero si mi aplicación es algo muy específico y quiero que haga algo muy específico, veo que aquí en la cantidad de nodos tenemos nodos específicos de inteligencia artificial y tenemos todos los nodos de inteligencia artificial que hay aquí. Tenemos el de agente de inteligencia artificial, funciones de OpenAI, un LLM básico que es para hacer práctica. Este es el más multidimensional que hay, puedes hacer prácticamente lo que sea aquí. Uno para extraer información, uno de preguntas y respuestas, que es el que vamos a usar y te voy a explicar por qué. Uno de analista de sentimientos, que, ahora, analista de sentimientos es por decir algo, pero es algo que logra clasificar por temperatura distintas cosas, por decirlo así. Por ejemplo, ponte que éxito es 1 y error es 2 y hay una situación que es 0.5. Él en base a eso y en base a todo lo que tú le hagas, va a determinar si 0.5 es éxito o fracaso. Depende de eso. Y así, por ejemplo, son sentimientos positivos, negativos, culpa o gratificación, etcétera. Pero es para clasificar, no es una analista de sentimientos, obviamente. Cadena de sumarización, que es para concatenar básicamente outputs, y clasificador. En base a esto, tú puedes construir muchas cosas de inteligencia artificial. Con estos nodos en la mayoría de aplicaciones son suficientes. Yo pienso que tú puedes usar N8N para hacer prácticamente lo que sea de agentes y yo usaría Python única y exclusivamente si necesitaría hacer algo muy, muy complicado. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería con Python y por qué se usa tanto N8N y por qué impactó tanto en el mercado, porque realmente las ventajas que ofrece son fenomenales a nivel de practicidad para los programadores y desarrolladores. Pero básicamente aquí yo uso el nodo de preguntas y respuestas, porque realmente lo que yo quiero es preguntar por un producto y quiero que respondas por ese producto. Entonces esto no tiene ni system message, ni prompt, ni nada que podría ponérselo tranquilamente. Aquí está system message. Pero no queremos eso. Quiero que todo sea lo más perfecto posible y que sea lo más preciso porque estamos usando modelos que no son tan potentes. Entonces usamos el primero este nodo que se llama Workflow Input Trigger, que es básicamente para que te llegue la información de otro nodo, de otro nodo, no, de otro flujo. Aquí obviamente, como esta gente está conectado con este workflow, cuando requiere información de este, manda la información aquí y esto es lo que la recibe. Muy importante, si no se van a dar muchos cocazos, pueden ver que esto aquí tiene un pin, tiene como un chinche que no lo tiene ningún otro nodo. Y eso es porque nosotros aquí personalizamos el tipo de JSON que va a llegar, el tipo de respuesta que va a tener. Por ejemplo, nosotros lo configuramos para esto. Pero si nosotros nos vamos a un nodo X, nos vamos a cómo funciona esto de manera nativa. Por ejemplo, aquí tengo algún nodo de prueba. Este, por ejemplo, aquí van a ver algo muy interesante y es que esto tiene esta estructura por default. Y obviamente el agente, como no tiene un output parser, que es lo que mencioné, como no va a mandar la respuesta en varias partes, esta información que llega aquí no se puede procesar. Y es muy importante que tú veas qué tipo de input está llegando aquí específicamente para poder ajustarlo en base a eso. Entonces, como mi agente lo que manda es una pregunta solamente, ajustamos aquí, le das acá y lo cambias. Y esto es query y aquí pueden poner cualquier cosa. Simplemente esto va a variar, depende de la información que llegue. Ahora, descartamos. Cuando llega la información, ahora sí ocurre la magia. Y es que el, la información que va a usar, digamos que el texto que le va a llegar, lo definimos con un JSON y es el siguiente. Analiza esta consulta y trae los datos disponibles de, y aquí básicamente es lo que les había mostrado con las variables, se ponen aquí y listo. Y ya, eso es literalmente todo. Se me olvidó explicarles esto. El nodo de la gente tú lo puedes configurar de dos maneras. Puedes conectarlo al chat directamente que te da esto, o lo puedes definir tú mismo con alguna variable o algún JSON específico que tú tengas. Es muy importante que llegue esto porque si no llega, nada va a funcionar y se te va, le va a dar un derrame al modelo, le da un derrame, le da una CB y no sirve.
Entonces, claro, aquí podemos ver de hecho en ejecuciones, antes de que yo hiciera todo esto, vamos a ver si logro conseguir aquí una ejecución en la que se haya ejecutado. Aquí está la consulta de productos que hice. Entonces, por ejemplo, aquí llegó collar de oro imperial, ¿ok? Para la cotización. Entonces llega esto y responde, aquí tienen los datos del collar de oro imperial, descripción, todo lo que ya vimos en el agente al principio del video. Y aquí, básicamente, hay dos factores que siguen manteniéndose igual que en el otro. Lo primero, tienes que tener un modelo de lenguaje, que es GPT-4, yo puse o mini, ya lo expliqué al principio del video por qué, ahorramos costos, y aquí tienes todos los parámetros que tiene los modelos. La temperatura es la precisión que tiene el modelo, de 0 a 1. 1 es alucinación máxima, que puedes poner lo que le dé la gana y puedes poner todos los datos que quieras. Y 0 es que se va a pegar estrictamente a los datos que tiene. La penalización por frecuencia es la penalización que se le pone al modelo por la cantidad de palabras que puede repetir en un texto determinado o de lectura. El máximo número de tokens, esto es por si quieres tener muy medido la cantidad de dinero que vas a gastar en el agente. Con esto puedes modular la cantidad de tokens que llega y escupe por cada iteración. El formato de respuesta, eso ya hablamos. La penalización por presencia, un poco más de lo mismo. El timeout, básicamente la cantidad de tiempo que puede estar ejecutándose. Y el intento máximo de reintentos es lo que había explicado antes, la cantidad máxima de iteraciones que puede hacer antes de decir falló completamente esta operación. Y aquí tenemos esto que no se lo puse directamente a la gente por ese motivo. De hecho, si ustedes van aquí, yo aquí podría poner perfectamente de herramienta una vector store, como pueden ver. Entonces lo podría poner tranquilamente. ¿Por qué no lo hago? Porque quiero que el nodo sea específico para preguntar y responder y así optimizo las respuestas que logra dar. Entonces tengo esta herramienta de responder, doy un límite de 5 devoluciones y aquí conecto la base vectorial de Supabase, que en este caso es products. ¿La operación cuál es? Esto, básicamente. Podemos obtener muchas cosas, podemos insertar documentos, recuperar información de y upgradear hacer un update de los documentos. En este caso, nuestra tabla que nos interesa es los productos y con la query name match products. Ya expliqué por qué, muy importante. Y con esto pasa lo más interesante de todo. Y es que aquí podemos ver en vivo y en directo qué es lo que pasa realmente y qué es la información que devuelve. Si nos metemos aquí, magia, brujería, magia negra. Bueno, no es brujería negra, es ciencia. Y aquí tenemos todos los vectores que dio para devolver el resultado correcto por peso semántico. Esto sube hasta aquí, lo analiza, agarra toda la información que hay y responde esto. Respuesta, que tienes los datos. Listo. Y así básicamente funciona la búsqueda de productos, que este es el corazón de la gente. Que cómo funciona. Por cierto, también tenemos la base de conocimientos que sirve básicamente para hacer preguntas frecuentes, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Y aquí esto es muy importante si quieren trabajar con documentos de Google. Tienen que tener una cuenta de Google Cloud, que básicamente es el almacenamiento de Google para desarrolladores, y tienen que saber cómo utilizar la API. Ustedes aquí se abren el nodo, como les expliqué en Supabase, le dan a documentos, tienen aquí todo lo que necesitan. Pero para facilitarles un poquito más la vida, cuando ustedes terminen de hacer toda la cuenta de Google Cloud, es muy importante que ustedes, cuando estén aquí en el panel, van a tener que buscar específicamente lo que ustedes quieren habilitar para que ustedes puedan transaccionar con esos documentos. Por ejemplo, yo puedo poner aquí Docs, por ponerte algo. Entonces aquí tenemos la API de Google Docs y para este proyecto que es en 8N Test, por cierto, pueden crearse la cuenta completamente gratis. Aquí podemos habilitar esto y luego de que le des habilitar, puedes usar la API. Muy importante también cuando vayas a usarlo en N8N, darle sí a todo. Te va a decir esto es un programa de desarrollador externo, le das a aceptar, le das todos los permisos posibles y ya lo ejecutas. Eso depende de cómo lo tengas alojado. Yo por lo menos lo tengo en local, lo ejecuto con este programa que se llama Docker, en el cual puedo almacenar aplicaciones y ejecutarlas. Básicamente es un software que me permite hacer los despliegues más fácil en caso de que los haga con código. Y aquí configuran este nodo de Google Drive, que son estas credenciales. Ustedes pondrán las suyas, naturalmente. Y tenemos pull times. Esto funciona cuando el flujo está activo, ya voy a explicarles eso.
pero este no se ejecuta cada tanto, cada minuto, X. Este trigger va a funcionar cuando hayan cambios en una carpeta específica. En este caso es cuando hay un archivo creado. Ejecutamos el nodo y como pueden apreciar, naturalmente nos va a retornar todos los archivos que hay en esta carpeta, que son... Esto es más de lo que dije en productos. Toda esta información no nos interesa realmente. Nos interesa algo muy en concreto y tenemos que buscarlo. Y por eso lo edito como una variable. Y es el ID. Me interesa el ID del documento. Aquí tenemos el ID del documento, ahí lo devuelve. Entonces ahora usamos otro nodo de Google Drive que va a ser para descargar ese mismo documento de manera local, entre comillas, para que lo mantenga en la ventana. Y con esto tenemos aquí nuestro querido documento. Muy importante. Cuando nosotros queremos actualizar un documento como Google Docs o un Word, tenemos que pasarlo de manera obligatoria a formato TXT. El formato TXT, aquí lo pueden leer, es texto plano, significa texto completamente plano. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque básicamente cuando no es así, se empiezan a poner símbolos extraños porque es un formato no soportado. Entonces pueden salir signos de interrogaciones, cuadrados, rombos, por ejemplo. Si algún día han abierto algún documento que no entienden nada de lo que son jeroglíficos, fue por eso, porque es un formato no soportado. ¿Y cómo yo me aseguro que el formato TXT se cumpla? Pueden hacerlo de varias maneras. Pueden pedirle a una inteligencia artificial que se los pase el documento a TXT, pero, a ver, es algo muy obvio. No tienen que tener imágenes. Una imagen no entra dentro de un documento .txt. No puede tener listas incorporadas de Google Docs, por ejemplo, porque eso tampoco cumple con el formato TXT. Y tienes que asegurarte que los parámetros sea texto plano, únicamente texto plano, y ya. Eso es todo. ¿Y cómo yo controlo eso? Bueno, vamos a hacer esto para que lo hagamos de cero. Ya vieron aquí lo que quiero es buscar un archivo, descargarlo en base al ID. Aquí lo pueden poner por una URL, por ejemplo, pero yo lo quiero descargar por un ID, que va a ser el JSON ID, la variable que configuré anteriormente, que aquí está. ¿Ok? Y aquí cuando queremos hacerlo para convertirlo en TXT, ponemos Google File Conversion, que aquí añadimos las conversiones y aquí va a ver qué formatos van a devolverse en cada conversión. Por ejemplo, Google Sheets va a ser CSV, recomiendo que lo dejen así porque el CSV es bastante óptimo. Google Slide, creo que es un PowerPoint, Google Drawing y Google Docs. Aquí buscamos que sea TXT. Entonces aquí nos va a devolver un archivo que se llama data, que se llama base de conocimiento, tiene el mismo nombre que nuestro archivo, del punto TXT, naturalmente. Y aquí es la misma operación. Esto ya es lo que les expliqué anteriormente. Insertamos, en este caso, la query name match documents, y esto es más de lo mismo aquí. O sea, es prácticamente lo mismo. Es la misma lógica que hay detrás. Y ahora viene la parte más importante, que es las cotizaciones. ¿Cómo hacemos esta magia negra de que se me registra aquí la compra con el monto total y la brujería esta que me llega, el mensaje con la cotización al correo? ¿Qué es esto? ¿Esto cómo se come? Bueno, aquí como pueden ver, el agente para empezar no tiene memoria, porque no me interesa que tenga memoria. No me interesa registrar todo, me interesa registrar lo importante. Tenemos que ahorrar los recursos. Y aquí viene un detalle importantísimo, que es que, como pueden ver, si queremos cotizar tenemos que mandar muchos datos. Entonces no me sirve mandar solamente un tipo de dato, como había hecho aquí en los productos, por ejemplo, que yo lo que mandaba en los productos era solamente la query, ¿no? La pregunta. Aquí yo quiero mandar muchas cosas. Quiero mandar el correo, quiero mandar los detalles, quiero mandar el monto total, quiero mandar el producto que él quiere comprar, quiero mandar todo eso y que lo logres procesar bien. ¿Y esto también para qué sirve? Para ahorrar recursos. Porque al estar los datos tan estructurados, no tienes que darle tantas instrucciones a la gente. Le das un prompt más corto con los datos específicos y lo consigues. ¿Eso cómo lo haces? Tú aquí tienes que configurar esto. Tienes que darle al workflow inputs y aquí puedes añadir todo. Por ejemplo, aquí podemos añadir una fila tipo quiero recibir un dato llamado guayaba y va a ser de tipo string. Entonces ahora si vamos a gente, cuando vamos a cotizaciones, tenemos que devolver un dato que se llama guayaba. En este caso solamente he configurado 3, entonces no es necesario. Pero así básicamente funciona esto, ¿verdad? Vamos aquí a hacer F5, reload. No creo que se guarde nada extraño. Y aquí tenemos el nombre
de este campo que la primera variable que vamos a llegar va a ser el correo electrónico. Luego quiero mandar el producto, que en este caso es un anillo de diamantes, es como está configurado esto, y la solicitud, que la solicitud corresponde a todos los detalles de la compra. Si quiero garantía, si quiero servicio postventa, si quiero esto, si quiero lo otro, todo eso corresponde a esto. Nos vamos a la gente. Y aquí tenemos algo muy interesante que es que tú cuando vas a rellenar un input tienes dos opciones. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer aquí un control X. ¿Ok? Para que puedan entenderlo mejor. Tienen Fixed. Fixed es un texto plano. Es lo que sea. Pero aquí yo no puedo poner ninguna lógica, no puedo poner variables. Y una expresión es básicamente una variable. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, detalles. Yo qué sé. Aquí puedo poner el correo aquí, por decirte algo. Pero eso no me interesa. Yo quiero que la gente logre determinar él mismo los datos que hay que mandar. Y eso lo hacemos mediante algo que son los métodos. Si aquí nosotros nos metemos aquí, tenemos el JSON, que es el que más utilizamos. Ahora, si, esto es una condición de programación que ya la vamos a ver, si está vacío, el campo también, cuando se cargue un mensaje de chat, y aquí tenemos métodos. JamesPad, ya vamos a ver esto, máximo, mínimo y from IA. El from IA lo es todo, porque from IA se refiere que este campo va a ser rellenado por la inteligencia artificial y si hay un dato que no puedes setearlo, mandas a la inteligencia artificial que lo haga en base a todo el contexto de la conversación. Y esa fue la manera en que nosotros estamos haciendo para que cotice todo. Entonces, usando el método from AI que mantiene este parámetro, por ejemplo, en el teclado aquí, vamos a poner este correo, coma, dos paréntesis, aquí el correo del usuario, por decir algo, ¿ok? Solamente por decir algo meramente. Control V, aquí tenemos todo correcto. Por cierto, me había salido en rojo la vez anterior, por si les dio confusión o si les dio intriga, fue porque el primer parámetro no puede tener espacios en blanco, tiene que tener guiones como aquí está, si lo ven, todos los campos tienen guiones en todo caso. Recargamos porque no quiero que haber borrado, probablemente haya borrado algo por accidente o lo que sea. Nos metemos a cotizaciones. Y aquí vemos todos los inputs que se le mandan a la gente, a la próxima cadena, de manera nata, que es la solicitud, el producto y el correo, bajo esos parámetros. Entonces, a la gente de cotizaciones le llega estos datos que yo acabo de poner aquí, la solicitud, el producto y el correo. Ven que el nombre tú lo defines en aquí, muy importante, el nombre tú lo defines aquí y aquí lo completas, simplemente. Por ejemplo, no, es que no voy a hacer esto porque voy a partir a la gente. Pero si voy a cambiar aquí de flujo y en vez de poner cotizaciones pongo base de conocimientos, todo esto se me borra porque yo no tengo el receptor de información configurado para que reciba estos inputs en específico. Una explicado eso, seguimos. Usamos aquí también OMINI para que no crean que aquí estamos usando nada raro o nada por el estilo. Ven, OMINI, seguimos usando un modelo más pequeño. Y aquí le damos acceso a los productos para que pueda confirmar datos de productos y la base de conocimientos. ¿Por qué? Porque hay datos, por ejemplo, como el IVA o cuánto cobro por cada región que lo tenemos en la base de conocimientos. Entonces el agente los extrae de aquí. Y una vez lo extrae, nos vamos a ejecuciones. Por ejemplo, aquí hicimos todo eso. Tuvimos 4 iteraciones en la base de conocimientos porque hicimos muchas consultas, dijimos que no queríamos el servicio postventa, que no queríamos el servicio de prevención anual y que no queríamos otra cosa que no recuerdo. Entonces, claro, hicimos 4 iteraciones y 5 iteraciones sobre el modelo. Aquí ven que tiene check y número. El producto lo dio a la primera, la base de conocimientos la chequeó varias veces para confirmar los datos. El costo, por ejemplo, vamos a ver esto por ejecuciones. Primera ejecución, el costo de certificación es de $100. Eso es correcto. 2. El envío internacional a Sudamérica, que incluye a Caracas, es de 150. Correcto. 3. El costo de la garantía extendida es 5% del valor de la pieza. Correcto. Y el cuarto, el costo del mantenimiento preventivo son $200. Tenemos todo eso ya. Y tenemos toda esa información y vuelve hacia arriba de la gente. Entonces, como ya tiene toda esta información, es capaz de ahora sí mandar el correo, que lo mandamos bajo lo siguiente. Aquí tenemos los nodos de Gmail, que básicamente puedes mandar Gmail desde ahí con los valores que estamos viendo aquí.
Entonces, por ejemplo, Gmail account, vamos a ponerlo aquí en editor para que lo puedan ver de manera más suelta, ¿verdad? ¿Qué me interesa? ¿Para quién es el correo? Aquí podemos ver Workflow Input Trigger, que es este trigger de aquí, ¿verdad? Punto item, eso es un elemento que hay dentro de todos los inputs que llegaron, punto JSON, punto correo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es mandarle el mensaje a la persona que escribió desde el agente principal. Luego tenemos el subject, que esto es muy largo, esto no es necesario que sea tan largo, ¿ok? Yo lo hice solamente de prueba. Cotización de real time para el usuario con el correo tal, para la compra del producto tal, aquí ponemos el input del workflow, pero está en el producto, con estas especificaciones de orden, con la solicitud que él puso. Y en el mensaje ponemos que sea generado por inteligencia artificial, como vimos anteriormente. Ponemos el mensaje from la inteligencia artificial cuerpo, aquí es poner la cotización completa de la orden. Y tenemos ya toda la orden completa. Aquí yo quito esto, si ustedes activan esto, básicamente lo que pasa es que al final del correo dice, este correo fue mandado por una automatización de N8N. Esto es por si quieren, yo que sé, aclarar que esto puede tener alguna falla, que en algún momento lo siguiente. Digamos que para evitarse problemas en algún momento pueden utilizar eso. Y el Google Sheets lo que hacemos es, configuramos esto para añadir una fila al documento N8N. Aquí ven que el documento se llama, en efecto, N8N. Y lo que queremos es mandar lo siguiente. Esto es muy importante también. Van a pedirle esto que es una sheet. Y ustedes dirán, ¿qué es una sheet? Es una hoja. Si ven aquí en cada Google Sheet que ustedes hacen, en la parte de abajo tienen una hoja y N8N Sheet, que es la cantidad de hojas que tiene. Entonces, que ustedes setean a qué hoja vamos a mandar la información. ¿Esto es útil para qué? Si ustedes, por ejemplo, tienen un Google Sheet en el que tienen muchas hojas y quieren que una en específica sea la que ustedes quieren mandar esto, pues lo mandan y ya. O sea, sencillo. No hay mucho drama. Aquí están los valores. Ponemos el correo, el producto, que esto lo sacamos anteriormente, ya vimos cómo lo hicimos, y los detalles. Y la cotización total lo hacemos con inteligencia artificial. Monto total. Aquí va el monto total dado por el siguiente agente de una cifra. O sea, lo que quiero es que solamente me dé la cifra. No quiero la cotización completa como en el correo, quiero que me dé exclusivamente el monto. Y como ven, el resultado es sólido. 268. Listo. Podemos configurarlo también para que sea con la moneda local. Y ya. Y así funciona este agente de manera completa, integral. Aprendieron todo. Y dejé esto a la parte final del video porque es lo que menos interesa, pero quiero que vean la diferencia de dificultad que hay entre hacerlo con N8N y hacerlo con Python, por ejemplo. Y es que realmente si yo, por ejemplo, hago esto en un Workflow X y vamos a hacer algo, lo único que vamos a hacer en Python es configurar para que puedas hablar con el agente. Ok, vamos a hacer eso. Aquí en N8N lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Pongo esto, un chat, un modelo de inteligencia artificial, un chat model, que en este caso no vamos a gastar tokens de OpenAI, así que ponemos este, local Olama Service. Olama, por cierto, es un gestor de modelos de inteligencia artificial que funciona en local. Lo recomiendo si tienes un equipo potente con una GPU, Nvidia, puedes hacerlo. Si no, no te recomiendo, no la vas a pasar muy bien. Va a ser muy lento. Aquí yo pongo, hola, ¿cómo estás? Me da hasta la sesión de Lady y todo. Es que, ¿qué te puedo decir? Es una diferencia abismal y por esto han hecho una revolución tanto el mercado. Y para que vean que esto funcione en local, si nos metemos aquí, ven cómo drásticamente, aquí pueden ver las gráficas, mi tarjeta gráfica empieza a trabajar y ahora tengo almacenados en la memoria VRAM de la GPU 5 GB de memoria VRAM. Entonces, claro, hola, estoy bien. Bien, gracias. ¿Y tú en qué puedo ayudarte? ¿Qué pasa si yo quiero hacer esto en Python? ¿Cómo funciona en Python? Vamos a mostrar el ejemplo con LangChain. Vamos a hacerlo sin agentes. Vamos a hacerlo de forma totalmente natural. No vamos a usarnos de agente, no vamos a usar nada extraño. Solamente queremos algo muy específico que es que responda y listo. Entonces tendremos que hacer todo el siguiente trabajo. Tenemos que buscar el módulo de LangChain que corresponde a Olama. Y aquí tendríamos que importar la clase que hace instancia a los chats. Luego tendríamos que buscar el LangChain Core, que básicamente lo que hace esta parte de LangChain es, digamos que muestra partes de bajo nivel del LangChain para configurar los modelos. No sé si me explico. Básicamente para configurar cosas de la gente, ¿no? Entonces, el LangChain Core Prompts, importamos chat prompt template. Básicamente para hacer el template, que sería el system message, que es
En resumen, mira, en el Notion lo único que habría que hacer es esto. Abrimos aquí, System Message. Ahora eres un agente pepino. Y aquí ya tienes tu agente pepino. Ya, sin drama. Aquí hay que importar todas las clases. Y vamos a empezar a programar, pues. Vamos a definir una variable que va a ser el LLM, que esto básicamente es el modelo. Y este modelo va a hacer la instancia a chat o llama y va a tener un modelo que va a ser el equivalente a llama 3.2. Por ejemplo, ya configuramos la primera variable. Ya en la diferencia de dificultad que hay. Luego quiero hacer un prompt template. Y si quiero hacer esto, lo que tengo que hacer es invocar a chat prompt template, punto, prompt message, muy importante. Invocamos esta función, hacemos esto, lo invocamos como una lista también para que pueda acceder a distintos objetos. Y aquí hacemos lo primero, que es invocamos a system, que system es el mensaje que vamos a obtener directamente para configurar las actitudes que tenga el modelo. Vamos a poner eres un asistente comediante experto en responder de manera didáctica y precisa. Estamos poniendo un ejemplo cualquiera, ¿ok? Luego podemos tener aquí otro, podemos no, esto es obligatorio. Tú en el prompt template tienes que especificar que vas a recibir datos del usuario. Muy importante porque si no, no funciona. Entonces aquí sería user, coma, y aquí tendríamos que hacer, esto aquí lo mismo lo guardamos como un string y sería message, por decir algo, ¿ok? Por decir algo. Luego queremos hacer esto, que queremos que esto se junte para que esto funcione. Y para eso en LangChain tenemos algo llamado LLM chain. Esto es una variable que estamos haciendo, que básicamente va a ser el modelo anidado a el prompt template. ¿No? Sencillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer una función que va a ser response. Las funciones en Python se hacen con un def. Va a tener como parámetro o como argumento el LMChain y vamos a tener también como argumento, esto es muy importante, el user input, que va a ser la información que va a emitir el usuario. Tenemos ya el user input aquí configurado. Lo pasamos como parámetro. Python funciona con argumentos posicionales, entonces cuando tú vayas a invocar la función tienes que especificar qué variable corresponde al parámetro que estás utilizando. En este caso sería algo sin mucha ciencia, sería retornar simplemente, sería una función de una línea. LLMchain punto invocamos en base a qué? Al user input. Y así seteamos la respuesta, ¿verdad? Pues listo, ya la función está terminada. Pero lo que hacemos para hacer la conversación, entre comillas, tipo la interfaz de la conversación, es poner un while true. Esto básicamente lo que hace es un bucle sin fin, siempre y cuando se cumpla una condición en particular. Entonces aquí ponemos user input. User input. Aquí van a ver lo que digo de argumentos posicionales. Va a ser igual a un input que va a tener adentro, hazle una pregunta al asistente comediante, por decir algo, simplemente. Y ahora vamos a setear una variable que se llama respuesta, que va a obtener, bueno, que va a contener dentro de sí la función de response y va a tener como parámetros el LMChain posicional, que ya está definido aquí arriba, entonces no hay que redefinirlo, junto a el user input, que aquí es el argumento posicional de aquí, y en este caso lo acabamos de definir aquí, entonces lo ponemos simplemente. Respuesta, response, y aquí ponemos el print respuesta para que tengamos la respuesta. ¿Qué creen que esto funcione? Bueno, aquí lo ejecutamos desde la terminal, o sea, aparte de todo súper rudimentario, y empezamos la ejecución, y aquí me pregunta, aquí se está cargando todo, la tarjeta gráfica debería empezar a cargarse ahorita, procesa todas las funciones, hazle una pregunta al asistente comediante. Hola, simplemente hola.
como podemos ver, aquí me responde, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Es muy importante en usar Olama de manera local, que si van a hacer alguna aplicación tienen que levantar el servidor, hacen Olama ser y ya aquí se levanta. Obviamente tienen que instalar esto en su computadora, ¿no? O sea, cabe aclararlo. No van a poner el comando Olama ser y de repente funciona. Vamos a ver si ahorita que corté la transmisión no, que corté el servidor, sigue funcionando. Vamos a poner, ¿quién es Cristóbal Colón? Aparte de que lo manda trucho, porque tiene ese poco de metadatos aquí, es que ese es el nivel. Por eso N8N está triunfando tanto ahorita mismo. Y es que simplemente es buenísimo. Miren cómo empieza a trabajar la tarjeta gráfica de repente. Este es el motivo por el que Nvidia subió tanto de precio también en los últimos años, porque la inteligencia artificial requiere mucha potencia de cómputo. Entonces, nada, aquí tenemos todo. Por ejemplo, un explorador cartógrafo, empresario, español, famoso en haber, Y aquí tienes más datos como el rol del mensaje, la cantidad de tokens que hemos usado, tal. ¿Qué les puedo decir? Esto es todo. Y si se lo preguntan, la cantidad de dinero que gastamos en toda esta usando la API de OpenAI fue de un centavo, creo, o menos, probablemente menos. Exacto. No gastamos nada, un centavo gastamos. Entonces, háganse la idea de la potencia que tiene esto. Voy a seguir subiendo videos, vamos a seguir haciendo cosas relacionadas a la inteligencia artificial. Esto es una documentación de estudios propia, así que todo este contenido es totalmente gratuito para ustedes. Van a ver cómo hacer desde cero todas estas cosas por si las quieren implementar. Y el próximo proyecto que vamos a hacer va a ser una interfaz para un chat de N8N, por si quieres hacerlo desde tu propia empresa, quieres tener tu propio SaaS de inteligencia artificial, quieres que todos tus empleados puedan acceder a información específica y que tengan consultas rápidas de eso. Aquí vamos a hacer una interfaz que aquí está completamente programada y vamos a ponerla en ejecución en los siguientes videos. Entonces nada, muchas gracias y vamos a seguir viendo cosas por el estilo. Si quieres implementar soluciones de inteligencia artificial en tu negocio de este estilo, puedes escribirme al número que estoy dejando en la descripción del video. Y si quieres seguir aprendiendo acerca de inteligencia artificial, estate atento al canal porque vamos a subir cosas exclusivas que en lengua hispana no la vas a encontrar en YouTube. Y pues nada, estén pendientes y nos vemos.